Una vez más, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la tensión superficial. Entre nuestros objetivos tenemos: generales, reforzar el trabajo en equipo de manera virtual y cada uno desde su hogar, verificar mediante diversos experimentos la existencia de la propiedad de tensión superficial del agua. Entre los específicos, realizar experimentos utilizando materiales que se puedan conseguir en casa, explicar los diferentes fenómenos que se evidencian en los experimentos y su relación con la tensión superficial, y también explicar experimentalmente las formas mediante las cuales podemos romper la tensión superficial del agua. Ahora, la justificación. La tensión superficial es una propiedad que posee los líquidos como el agua, la cual consiste en la formación de una especie de membrana tensionada en la superficie del líquido, que se debe a la atracción entre sus moléculas. Ya que teóricamente sabemos lo que significa la tensión superficial, el presente video se enfoca en explicar y demostrar esta propiedad tan importante de los líquidos mediante diversos experimentos en donde utilizaremos agua y materiales que se pueden conseguir en casa. Como materiales tenemos aceite, un vaso con agua y jabón líquido. En primer lugar, aplicamos un poco de aceite a nuestro vaso con agua. ¿Sí? De la siguiente manera. Y podemos apreciar que se formó una película de aceite sobre el agua. Esto se debe a la tensión superficial, ya que las moléculas de agua empujan al aceite hacia su superficie. Pero podemos debilitar esta tensión superficial. Por eso usaremos al jabón líquido. Aplicamos un poco de jabón líquido y veremos lo que sucede. Como vemos, se ha formado una pequeña burbuja de jabón líquido más aceite. Esto se debe a que el jabón líquido ha debilitado e incluso ha roto la pequeña membrana que formaba la tensión superficial del agua. Tengan un cordial saludo de mi parte. Bueno, en esta oportunidad vamos a realizar un experimento que nos va a ayudar a tratar de entender lo que es la tensión superficial en los fluidos, ¿no? Para ello, hemos considerado algunos materiales que fácilmente lo podemos encontrar en casa, ya que por la misma situación no se puede asistir a un laboratorio, y los cuales son un recipiente con agua, papel picado y un detergente líquido, ¿no? Vamos a proceder de la siguiente manera, ¿no? Agarramos el papel picado, lo colocamos en el agua. Y con el detergente líquido le vamos a echar unas gotas y vamos a ver lo que sucede acá. Ya. Bueno, si nos fijamos, al echar el detergente líquido hemos hecho que los pequeños papeles se separen. Esto se debe a que con ayuda del detergente hemos logrado romper la tensión superficial que presenta el agua, ¿no? ¿Y qué es la tensión superficial? Bueno, las moléculas del agua que están en la superficie, entre el agua y el aire, están unidas fuertemente, y al agregarle el ayudín, hacemos que estas uniones se rompan, y eso es lo que sucede. Ingeniero, muy buenas tardes. Mi nombre es Edilber Dávila Sicha y hoy voy a presentar un experimento sobre lo que es tensión superficial. Bueno, como se sabe, tensión superficial es un fenómeno físico en el que la superficie de un líquido se comporta como una membrana elástica. Bueno, para este experimento los materiales a utilizar son un recipiente con agua, una navaja y un poco de alcohol, ¿no? Bueno, lo primero que se hace es colocar la navaja de una manera cuidadosa dentro del recipiente con agua. Lo que logramos ver es que la navaja está flotando sobre el agua, ¿no? Esto se debe a que en el interior del líquido cada molécula se encuentra rodeado por otras moléculas en diferentes direcciones, de forma que las fuerzas de atracción entre ellas se compensan. En cambio, en la superficie, al no haber más moléculas fuera, estos se atraen con más fuerza, logrando así una fina barrera, ¿no? Lo que hace pues que la navaja no logre ir hacia el fondo del recipiente. Pero ¿qué pasa si nosotros agregamos alcohol al recipiente con agua? Lo primero que vemos es que la navaja cambia su posición inicial, ¿no? Seguimos agregando gotas de alcohol al agua y de esa manera pues vamos debilitando la tensión superficial del agua, ¿no? Seguimos agregando y finalmente hemos logrado que la navaja se introduzca en el fondo del recipiente. Bueno, con esta práctica lo que hemos logrado es
fortalecer nuestros conocimientos teóricos del curso de mecánica de fluidos, ¿no? Hemos demostrado de manera práctica lo que es tensión superficial. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. En el siguiente experimento, para demostrar la tensión superficial del agua, vamos a utilizar un depósito con agua, detergente diluido en agua y unos cuantos clips. Con la ayuda de un clip en forma de L, vamos a colocar los demás clips en la superficie del agua, de esta manera. Como vemos, los clips, a pesar de que tienen mayor densidad que el agua, estos no se hunden. ¿Por qué sucede esto? Debido a la tensión superficial del agua, la cual consiste en que las moléculas del agua se cohesionan y forman una especie de capa elástica, impidiendo el paso de objetos pequeños para que se hundan. Ahora vamos a echarle un poco de detergente diluido, de la siguiente manera. Como vemos, los clips ahora se hunden rápidamente. ¿Por qué sucede esto? Porque el detergente en sus moléculas posee grasa, la cual tiene menor densidad que el agua, y por lo tanto esta tiende a subir a la superficie, rompiendo la tensión superficial del agua y haciendo que los clips se hundan naturalmente. Y de esta manera hemos explicado y verificado la existencia de la tensión superficial del agua. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Willy Tomás González y voy a realizar el último experimento con respecto a la tensión superficial del agua. Para este experimento lo que necesitamos es, pues, obviamente agua. Necesitamos un vaso de vidrio, una malla de plástico, que en este caso yo le he sacado de un colador, ligas, así como las que están acá, ligas, un pequeño trozo de cartón, que lo he forrado con cinta para que no se moje, y un palito mandadientes. Bueno, empezamos primeramente llenando parcialmente el vaso con el agua. Vemos que pasa con normalidad, sin ningún problema. Ya está. Ahora cubrimos la parte superior del vaso con la superficie de cartón, de esta manera. Y giramos, ¿no?, el vaso así. Y ahora retiramos lentamente la superficie del cartón y observamos que el agua no cae. Ahí está. Por gravedad el agua debería caer, pero no lo hace. Esto debido a la tensión superficial que se forma en cada uno de los orificios de la malla, que en su conjunto se comportan como una pequeña lámina elástica que justamente evita que el agua caiga. Ahora, si atravesamos la malla con este pequeño mandadientes, vamos a alterar momentáneamente la tensión superficial. Y observamos que cae un poco de agua, porque se altera momentáneamente la tensión superficial. Y bueno, eso sería todo con respecto a la tensión superficial. Muchas gracias. Y finalmente nuestras conclusiones. Se reforzó con éxito el trabajo en equipo de manera virtual, ya que cada uno trabajó eficientemente desde su casa. Se logró verificar con éxito la propiedad de tensión superficial del agua mediante los diversos experimentos realizados. Se pudo conseguir sin problemas los diferentes materiales en cada uno de nuestros hogares para ser utilizados en nuestros experimentos. Se logró explicar con precisión los fenómenos que ocurrían debido a la tensión superficial en cada uno de los experimentos. Y también se explicó, mediante algunos experimentos como aquel en donde se usó detergente, el procedimiento para romper la tensión superficial del agua y las causas que lo producen. Muchas gracias por su atención.